4 tarde. Dueño de casa mató a su suegro mientras intentaba frustrar asalto a su vivienda en Melipilla. La fiscalía confirmó que el yerno no tuvo la intención de darle muerte a este hombre de 62 años, quien recibió un impacto de bala en la espalda. Cuarto día del juicio por el crimen del profesor Nivaldo Villegas. Peritos criminalísticos desmintieron en la audiencia la versión de Francisco Silva y Joana Hernández sobre la noche del asesinato del docente. Impacto por reportaje de Informe Especial que reveló información inédita sobre el obispo evangélico Eduardo Durán, su patrimonio inmobiliario, bancario y sus goces mundanos. En breve vamos a tener más detalles. Ahora. Vamos con la información del momento. Durante esta jornada se ha realizado una marcha convocada por la CONFECH y organizaciones estudiantiles, quienes protestan contra el endeudamiento a la educación pública. Vamos con Dani Linares para saber qué es lo que está pasando hasta ahora. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Manifestación que ha llegado a su fin, al menos en lo que es la organización por parte de los convocantes de la CONFECH, que tenían pronosticado terminar esta manifestación con un acto sobre un escenario aquí en la Plaza Echaurren. Finalmente, acto que no se llevó a cabo, producto de una serie de incidentes que vino arrastrando esta manifestación por su recorrido desde el sector de Plaza Italia hasta este punto del sector de Ricardo Camin. Incidentes que se arrastraron desde el sector de San Antonio por el centro de Santiago, donde fue ahí el centro cívico, donde se vivieron los incidentes más complejos. Vereda norte de la Alameda, la calzada que da hacia el Palacio Presidencial, la que se vio afectada en su comercio, cierres de muchos de ellos, producto de los incidentes, del temor, por cierto, de los locatarios, también de compradores y una serie de transeúntes que habitualmente recorren el centro cívico de la capital. Recordemos que el Paseo Ahumada conglomera cerca de 2 millones de personas al día en el tránsito, por lo cual era mucha cantidad de gente que estaba siendo expuesta a estos incidentes, lanzamientos de objetos bastante contundentes hacia carabineros y también, por cierto, el actual policial para tratar de detener a algunos de los manifestantes que, descolgados de esta manifestación, trataban de generar incidentes en esta convocatoria. La primera del movimiento estudiantil de este año, que no solamente tenía relación con demandas propias de lo educativo, sino que también ampliándose a otros temas, como por ejemplo el TPP, también las AFP o las ISAPRES, que preocupan también a los estudiantes, como lo fue el año pasado, la ampliación de las demandas estudiantiles hacia el movimiento feminista. Bueno, este año también pretenden abarcar otras temáticas, no solamente lo educativo, lo que tiene que ver con el endeudamiento, que es un tema pendiente que se arrastra hace muchos años, lo que está pasando con Aula Segura en el ámbito secundario, que también son muestras de los temas que conglomeraron a los estudiantes durante esta jornada con estos incidentes que se fueron arrastrando por largas cuadras, yo lo decía, frente al Palacio de la Moneda, quizás lo más complejo de esta manifestación. A esta hora ya han llegado al sector final de esta manifestación. Ricardo Camin con Alameda, nos encontramos nosotros, imagen en vivo de lo que está pasando a esta hora. Todavía algunos estudiantes aglutinados en estos sectores, pero Carabineros está tratando al menos de devolver la normalidad al centro de Santiago. Vamos a retomar en algunos minutos más con el detalle de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Bien, Dani, seguimos pendientes de lo que está pasando ahí en el centro de Santiago. Gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, y una tragedia familiar se vive en la localidad de Alhué, en la provincia de Melipilla. Un hombre de 35 años asesinó con un arma de fuego a su suegro tras confundirlo con un delincuente. Sí, vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene más información al respecto. Fabián. Así es, Pati, Mauricio, muy buenas tardes. Una situación preocupante donde este yerno terminó matando a su suegro, pero accidentalmente. Todo esto habría ocurrido cerca de las 11 de la noche del día de ayer en la localidad de Huechún, ubicada en Melipilla, a pocos kilómetros del centro de esta ciudad. Es en ese lugar donde es en una parcela que sintieron algunos ruidos los familiares, las personas que vivían al interior. Por eso que inmediatamente llamaron a un joven que se dedica como contratista en la misma ciudad. Él estaba jugando a la pelota y regresa hasta su domicilio. Dice que todos ingresen inmediatamente hasta el interior de la casa porque él tenía permiso para poder tener arma de fuego. Inmediatamente va a buscar a los delincuentes en medio de este predio que es de varias hectáreas, cuando a raíz de la neblina, también la oscuridad de la noche, percuta algunos disparos, ya que ve una sombra deambulando, una sombra por el sector.
son 2 disparos, uno de ellos le llega a esta persona en la espalda, por eso es que cae tendido, pero la tragedia se suscitó cuando se percató de que se trataba de su suegro, quien también estaba buscando a los delincuentes. Inmediatamente todos los familiares desesperados trasladaron a este hombre herido de 62 años hasta el hospital de San José de Melipilla, donde lamentablemente se confirmó la muerte en manos de su yerno. Por eso es que inmediatamente Carabineros realizó la investigación preliminar y fue posteriormente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien estuvo realizando amplios peritajes comandados por la Fiscalía de Melipilla. Ahí, en medio de estos peritajes, se confirmó, por ejemplo, la identidad de este yerno, Sebastián Piñeira Donoso, de 35 años, mientras que la víctima es Guillermo Jara Salgado, de 62 años, un agricultor muy querido por todas las personas del sector. Los vecinos estaban obviamente conmocionados a raíz de estos hechos, y lo que decían, que no es primera vez que van delincuentes a robar hasta esta propiedad. Principalmente antisociales ya tenían datos, 5 veces han ido hasta esta parcela y para poder encontrar a este yerno de 35 años, o como trabaja como contratista, siempre anda con dinero en efectivo, y eso lamentablemente ya lo saben algunos delincuentes, y por eso se han acercado en reiteradas ocasiones, tal como ocurrió durante la jornada de ayer. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los más cercanos, los vecinos, y también uno de los tíos de este joven, el cual obviamente estaba muy asustado por la situación judicial que le iba a pasar a su sobrino, y también muy apenado por este suegro quien falleció durante estas horas. Vamos a revisar esas declaraciones. Es un accidente, es un accidente. Y él aquí era uno de los más queridos, el finadito que pescan, porque él fue siempre de aquí dirigente de la Junta de Vecinos, así que aquí querido por toda la comunidad. Y el sobrino mío él trabaja, es un contratista, y él ha sido 5 veces aquí ya asaltado aquí. Sí, porque estaban asaltando la casa. Disparó contra de ellos y pasó a llevar a su suegro. Triste con él porque es muy conocido, yo con ellos fui dirigente muchas veces aquí en la comunidad, y afuera también teníamos una sociedad de 5 años de campesinos, y él fue dirigente por varios años ya. Buena persona, sí, muy dirigente, me dijo muchos años, muy buena persona, muy servir para la comunidad. No, buenísima persona, una persona que hace mucha falta tanto a nosotros como a toda la comunidad acá. Sí, da trabajo aquí en la parcela. Un infortunio, una cuestión lamentable, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, peritajes que se realizaron por parte de la PDI en conjunto con la Fiscalía Occidente, la Fiscalía Local de Melipilla, los cuales hasta hace pocos instantes tenían en veremos la situación judicial de este yerno Sebastián Piñeira de 35 años. Luego el fiscal pudo conversar con nosotros, nos dijo que esto era un lamentable accidente, por eso es que en definitiva se determinó que quedara en espera de citación, no va a pasar a control de detención, y además de eso en el futuro se podría realizar una formalización de cargos. En resumen, es que queda apercibido en libertad, pero puede ser citado por cuasi delito de homicidio simple. No tuvo la intención claramente de matar a su suegro, lo confundió con los delincuentes que estaban robando ahí en el lugar. Además de eso, tampoco tendrían imputabilidad estos delincuentes que estaban robando, porque tampoco ellos estaban o querían matar a una de las personas que se encontraban al interior. Situación obviamente que tiene que seguir siendo corroborada, investigada a raíz de todos estos peritajes que se estuvieron realizando tanto en el domicilio como en el Hospital San José de Melipilla. Revisemos las declaraciones que entregó la PDI y la Fiscalía. Hemos podido establecer la presencia del cuerpo de un hombre adulto mayor sin vida, quien presenta heridas por arma de fuego en su región torácica anterior y posterior. Tenemos como primeros antecedentes que en horas de la noche el yerno de la víctima fue alertado por familiares de la presencia de algunos delincuentes, un grupo de delincuentes que se habría encontrado al interior de la propiedad, de una parcela ubicada acá en la comuna de Melipilla. Ante tal circunstancia, el yerno intentó repeler a estos sujetos disparando en contra de estos individuos, impactando a su suegro. La Brigada de Homicidios comenzó a trabajar desde luego en el hospital con el cuerpo del fallecido, luego estudió el sitio del suceso y actualmente se encuentra en estos momentos tomando las declaraciones
al imputado y a los testigos del hecho. Básicamente, de acuerdo al preinforme que me hace la Brigada de Homicidio, su relato de los hechos en que esto es una figura cuasi delictual, por así decirlo, es plenamente coincidente, al menos hasta ahora, con todas las evidencias que se ha logrado recuperar en el sitio del suceso. Situación terrible, entonces, que deja muy apenada a esta familia de la comuna de Melipilla. Él, el suegro, agricultor, el joven, un contratista que se dedicaba hace bastante tiempo y que era conocido en el lugar. Por eso es que durante estas últimas jornadas apenados van a tener que dirigirse al Servicio Médico Legal de Melipilla. Ya mañana serían entregados los restos de esta víctima fatal, Guillermo Jara, para que se le realice su último adiós, mientras que su yerno va a tener que enfrentar una situación judicial en el futuro. Hasta el momento está en libertad, pero en medio sometido a todos estos interrogatorios por parte del Ministerio Público para poder esclarecer todo este hecho que luta y que pone como una tragedia familiar allá en la comuna de Melipilla. Pati y Mauricio. Terrible caso. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Ahora vamos a retomar el contacto con Dani Linares, quien está ahí en el centro de Santiago, para que nos cuente qué es lo que está pasando hasta ahora con esta marcha estudiantil, Dani. ¿Qué tal, Patricia, Mauricio y todos quienes sintonizan 24 tarde? Revisamos imagen en vivo de lo que está ocurriendo aquí en la intersección de Ricardo Camin con Alameda. Tránsito parcialmente restablecido en ambos sentidos hacia el poniente y oriente. Oriente, donde fue finalmente el espacio otorgado por la Intendencia Metropolitana para llevar a cabo esta manifestación. Son los vehículos que van hacia el oriente de la capital, que poco a poco comienzan a retornar a la principal avenida de la región metropolitana. Esto de forma intermitente, en la medida que todavía hay grupos que están todavía concentrados en este sector, que no se han retirado pese a que la manifestación ya ha culminado, al menos en lo que significa la autorización por parte de Carabineros, que venía tratando de controlar una serie de disturbios que se realizaron desde el sector de San Antonio hasta este punto, con objetos contundentes ahí rompiendo el mobiliario público. También muchos paraderos de Red Movilidad que se fueron afectados, y blanco de bombas molotov y una serie de elementos que fueron dañando el espacio urbano. Lo decía, es una manifestación que tiene por motivación una serie de temas, no solamente lo relacionado con el movimiento estudiantil propiamente tal, sino que también otras temáticas que interesan hoy a los estudiantes agrupados en la Confeche y que han convocado entonces a esta, la primera convocatoria estudiantil de este año. Revisemos las declaraciones precisamente de los convocantes al inicio de esta manifestación en el sector de Plaza Italia. A nivel nacional, porque hoy día 27.000 estudiantes que quedaron en las calles, 27.000 estudiantes a los que no se le ha dado una respuesta más que se endeuden. Se está planteando un nuevo crédito que viene a consagrar el endeudamiento, y también porque hoy día nuestros espacios siguen sin ser seguros. Las mujeres salimos de nuestra casa, nos acosan, nos violentan, llegamos a nuestras salas de clase, nos siguen acosando, nos siguen violentando. Somos más de 1.200 estudiantes endeudados con el crédito CAE, somos más de 1.200 estudiantes que nos condicionan en nuestras vidas, donde cuando salimos de las universidades ya tenemos un crédito el cual pagar, no podemos optar a viviendas. Estamos también sobreendeudados y más precarizadas aún las mujeres, porque somos las mujeres siempre las más desvalidas, las que tenemos que poner la cara, las que tenemos que salir a luchar a las calles por una educación no sexista, por un aula segura. Realmente marca un hito en donde otra vez el movimiento estudiantil feminista vuelve a salir a las calles. Un movimiento estudiantil que no solamente está pensando en deuda en términos de financiamiento y gratuidad, sino que puso sobre sus demandas principales y en el pliego la educación no sexista. Esto para nosotros claramente es un hito, y que además, dentro de movilizaciones sobre salud mental, pone sobre la mesa cómo esta educación no debe solamente endeudar, acosar, sino que también dejar de matar a sus estudiantes por el día de mañana estar en espacios donde ellos se puedan desarrollar como profesionales. Bueno, ya decíamos, una manifestación que durante casi 2 horas se desarrolló de manera tranquila, pero que ha terminado lamentablemente con algunos incidentes aislados, y de hecho Carabineros ha compartido esta imagen de cámaras de seguridad que da cuenta cómo un grupo de encapuchados las emprende en contra de un motorista de Carabineros. Pueden ver ustedes cómo el motorista de Carabineros termina completamente aislado y siendo apedreado además por estos manifestantes, y dejando sola allí su moto en medio de la calle. Claro, estaba solo ahí el motorista. Hacia atrás parece que se ve algún automóvil que puede ser de Carabineros, pero en concreto lo que ocurre ahí en plena vía, que estaba ya cortado el tránsito porque se estaban produciendo los incidentes en esta marcha estudiantil, comienza un pequeño grupo de encapuchados a atacarlo cuando
cuando el carabinero intenta acercarse a recuperar esa moto. Lo cierto es que empieza a aumentar la cantidad de encapuchados que se acercan y comienzan a lanzarle ahí piedras. Y claro, finalmente ya opta por retirarse y volver hasta el vehículo que está atrás. Ahí se puede apreciar con más detalle que es de carabineros. Exactamente. Parte de los incidentes, Dani, que han ocurrido durante esta jornada, en este caso es una situación que pasó a pocos metros ahí de la Universidad de Santiago, frente a la estación central, ¿no? Así es, ya ha reaccionado también a aquello. La intendente de la región metropolitana, a través de su cuenta en Twitter, dice: una turba de encapuchados ataca a motoristas de Carabineros frente a los H. ¿Serán los mismos que después se quejan del actuar de Carabineros, que solo defiende y cuida la ciudad? Así como otros mensajes que ha publicado la intendenta de la región metropolitana, que ha seguido muy de cerca esta manifestación desde el centro de monitoreo, inaugurado hace muy pocos días en la propia intendencia, donde se ha sumado a las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito un sistema de televigilancia a través de drones que han recorrido toda esta manifestación, y ella también ha publicado pantallazos en un poco de lo que van registrando estos drones. Dice: como ciudad esperamos y confiamos en acuerdos que organizadores suscriben al pedir autorización para marchar, pero cuando algunos se descuelgan y comienzan incidentes que atentan contra sus demandas, debemos ser firmes y condenar y detener este accionar. Imágenes hablan por sí solas, imágenes que nosotros también pudimos captar en el terreno, en tierra, por cierto, de lo que estaba pasando con el comercio puntualmente en la vereda norte de la Alameda, donde muchos de ellos debieron bajar sus cortinas por el miedo que significaba mantener los locales abiertos, porque podrían ser alcanzados por algún proyectil, o finalmente por el arrancar de algunos manifestantes que se acercaban a ese punto se podían ver envueltos del actuar policial, y por cierto también poner en riesgo no solamente a sus trabajadores, sino que a clientes que transitaban por esa zona. Conversamos con ellos al tránsito, muy rápido por cierto, porque estaban más preocupados de salvaguardar su inversión. Muchos de ellos son comerciantes pequeños. Revisemos lo que nos contaron esta mañana. Estábamos acostumbrados, yo llevo 40 años, ahora no es nada como antes. Ahora no es nada como antes. ¿Qué le parece que se genere esto así? Bueno, tienen derecho a reclamar, pero lo que pasa es que la gente se asusta, no vendemos, nosotros no vendemos. Pero igual, es una cuestión social que hay que apoyarla. ¿Van a cerrar mejor? Sí, supongo. Está muy complicada la cosa, ¿no? Mucho. Estamos complicados. Perdemos todo, no nos dejan trabajar con estas cosas, amigos. Si es puro problema esta auto. Y no tiene ni una ganancia. No dejan trabajar. Bueno, estos son parte de los mensajes que ha compartido la intendenta metropolitana Carla Rubilar, dando cuenta, ya lo decíamos, una marcha que fue mayoritariamente pacífica durante cerca de 2 horas, pero es un grupo de encapuchados el que termina empañando toda la actividad y las demandas de los estudiantes. Entre otros mensajes, Carla Rubilar dice: como ciudad esperamos y confiamos en acuerdos que organizadores suscriben al pedir autorización para marchar, pero cuando algunos se descuelgan y comienzan incidentes que atentan contra sus demandas, debemos ser firmes en condenar y detener ese accionar. Y también en el mensaje que vemos ahí en pantalla, dice aquí, muestra de cómo algunos dicen luchar por la educación de calidad y la no represión, intentando entrar a una sucursal de Chile Express en Alameda, rompiendo la cortina metálica. Pero por otro lado, los organizadores de estas manifestaciones dicen que estos son un puñado de exaltados que ni siquiera se sabe bien si corresponden o no al movimiento estudiantil, y reclaman también, en otras oportunidades lo han hecho, la falta del actuar dirigente por parte de la policía de no aislarlos y detenerlos a los responsables de estos incidentes. Claro, lo que está ocurriendo a esta hora tiene que ver puntualmente con el término de la marcha donde se registran estos incidentes, y además está provocando varios problemas ahí en la vía. La UST está informando de desvíos que están siendo implementados a esta hora, especialmente en la calle Alameda y en Lord Cochrane, y también en la línea 1 del metro. Hasta hace un rato estaba cerrado ahí en la estación República. Ya se ha vuelto a la normalidad, según informó hace algunos minutos atrás Metro de Santiago, pero claro, todo esto vinculado a estos incidentes que se están produciendo ahí en la calle, Dani. Y en ese mismo sentido, confirmar contigo, la marcha se desarrolló sin mayores problemas hasta que llegan hasta este punto que tú nos estás mostrando ahí en imágenes, y es cuando se producen estos incidentes, ¿es así? Así es, lo comentábamos con Mauricio más temprano en nuestra mañana informativa. Veníamos recorriendo la marcha desde Plaza Italia, emitiendo imagen en vivo de lo que estaba ocurriendo, del recorrido normal de esta manifestación. De hecho, la gran mayoría de los manifestantes utilizando la calzada sur de la Alameda sin interferir el tránsito, que todavía es ahora intermitente, de transporte público. Pero al llegar a San Antonio finalmente se encuentran con otros grupos. Lo habíamos comentado, es una marcha que, si bien parte en Plaza Italia, muchos de ellos no se cuelgan a la marcha desde ese punto, se van sumando en el trayecto. Y ese
desorden quizás va generando espacio para que se sumen personas que quizás no están de acuerdo con los propios convocantes y van generando estos destrozos que se fueron arrastrando desde el sector de San Antonio, pasando por el centro cívico, por cierto, el Palacio de la Moneda, hasta este punto donde no fue posible llevar a cabo el acto de cierre. De hecho, el escenario nunca fue utilizado. Nadie llegó a ese escenario y fue desmontado rápidamente por la productora a cargo de este evento. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Vamos a seguir más adelante con nuevos antecedentes respecto del término de esta marcha. Nos vemos. Bueno, y vamos con lo que ha sido una nueva jornada del juicio oral por el crimen del profesor Nivaldo Villegas. El comisario a cargo de la investigación desmintió las versiones entregadas por los imputados Francisco Silva y Joana Hernández acerca de qué es lo que pasó la noche en que la víctima fue asesinada. Bueno, vamos con Gabriel Huber, que nos tiene más antecedentes de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Gabriel, buenas tardes. Exactamente, muy buenas tardes. Cuarta jornada de juicio oral en el Tribunal de Viña del Mar. Declaraciones, han hablado los acusados, también algunos testigos, y esta vez fue el turno del subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Gabriel Alarcón, quien a esta hora continúa prestando declaraciones ante la sala del Tribunal de Viña del Mar. El mismo subcomisario ha estado a cargo de toda esta investigación desde agosto del año pasado y ha relatado los pasajes que ha tenido esta investigación desde que se halló el torso del profesor hasta tener los dos detenidos y luego la investigación que continuó de ahí en adelante. El subcomisario Gabriel Alarcón señaló que las versiones que han entregado Joana Hernández y Francisco Silva se contradicen entre ambos y también se contradicen con la versión que maneja según la investigación de la PDI. Según lo que han podido investigar y lo que manejan en esta carpeta investigativa es que el profesor habría fallecido al interior de la vivienda cuando ambos acusados permanecían al interior de la vivienda, versión totalmente contradictoria a la que señalan ambos acusados ante el tribunal. Todo esto lo han podido corroborar a través de las señales telefónicas que presentan haber estado en el interior de esta vivienda en la comuna de Villa Alemana. Además, dicen que el desmembramiento del cuerpo, señala el subcomisario de la PDI, se habría realizado en el sector de la playa Las Docas, en Laguna Verde, en Valparaíso, en un sector aislado, un sector rural, una zona donde hay muy pocas personas y también totalmente contradictoria a lo que señalan ambos acusados, que lo habrían realizado al interior de la vivienda, tal como señalan ellos. El subcomisario además da cuenta de un set fotográfico donde se muestra esta fogata que se realizó en la playa Las Docas, donde habrían sido encontrados algunos elementos que corresponden al profesor, lo mismo de restos óseos. Vamos a escuchar parte del compacto de lo señalado por parte del subcomisario de la PDI, quien está declarando ante el tribunal. Escuchemos. Parte de las acciones violentas ejecutadas contra el cuerpo, como lo inferimos inicialmente, no ser al interior del domicilio, sino que ser en el exterior y puntualmente en el sector de Laguna Verde, se ejecutaron en este lugar. Pero, subcomisario, vamos detallando un par de cosas, porque la información que habían entregado los acusados, ¿era la misma? No, habían diferencias obviamente en sus relatos como imputados. Que la muerte de Nivaldo Villegas se hizo ¿dónde? Al interior de su domicilio, calle Yacolé, número 860. Ya. ¿Y participan cuántas personas en eso? 2 personas que están presentes aquí en la audiencia desde el primer día de mi actuación, que son Joana Hernández Vicuña y Francisco Silva Ales. Físicamente ambos están al interior del domicilio al momento de que se ejecuta la acción violenta que le provoca la muerte a la víctima. ¿Y fue con qué cosa? Con un elemento cortante, un cuchillo que ejecuta una herida cortopunzante en la región torácica. Perfecto. ¿Evidencia biológica que corrobore esa acción? ¿Cuál es? La que se encuentra bajo el colchón, que indica que Nivaldo Villegas Gutiérrez, el día 10 de agosto del año 2018, sufre una herida que genera una emanación de sangre cuya evidencia biológica contamina el sitio del suceso y es la evidencia que nosotros logramos obtener al análisis de este colchón. Perfecto. Me parece que la versión que
que ofrece Francisco Silva de haber llegado el día 11 de agosto a ese lugar, haber hecho estas acciones de detener su vehículo, de amarrar una cuerda, una linga a su cuerpo y descender unos metros hacia abajo con la finalidad de ir portando un cuerpo que ofrece una dificultad, dejarlo en el lugar, no lo encuentro poco factible considerando un factor muy importante que es la luminosidad. Lo que expone el subcomisario Gabriel Alarcón contradice lo que declararon ambos imputados durante la jornada del día lunes y la jornada del día martes, cuando señalan haber desmembrado el cuerpo al interior de la vivienda. El subcomisario señala que al interior de la casa del mismo profesor el día 10 de agosto, cuando se habría cometido este crimen, no fueron encontrados restos en gran cantidad sanguíneo, puesto que sí la herida, este puñal con que dan muerte al mismo profesor con este arma blanca, y posteriormente lo habrían trasladado hasta la playa donde ahí habrían realizado este acto. Pudimos también conversar con familiares, los hermanos del profesor Nivaldo Villegas, quienes vienen a corroborar básicamente lo que ha señalado el mismo funcionario de la Brigada de Homicidios de la PDI, y que señalan y han sido enfáticos durante todos estos días que ambos imputados, los acusados, están mintiendo al momento de dar sus versiones y que hay muchas contradicciones entre ellos, y entre ellos dos están tratando de culparse el uno al otro. Pudimos conversar con los familiares y esto fue lo que nos dijeron. Está ya a vista de todos están viendo, están escuchando pruebas científicas y siguen indicando la cantidad, la calidad de personas que son, gente que son mentirosos hasta el final. Todo lo que han dicho ha sido mentira. Entonces estamos felices, estamos tranquilos, porque son pruebas científicas en cual no hay forma de desmentirlo. Así que todo lo que están diciendo ellos es mentira, y que estaban los dos. Así que no estaba uno y que llegó el otro, no, eran los dos. Por las llamadas telefónicas que lo descubrieron que estaban en el mismo lugar a la misma hora. El subcomisario Alarcón de la Brigada de Homicidios da cuenta de que ambos imputados estuvieron en todo momento juntos aquel 10 de agosto y que este acto, este crimen, habría sido planificado por ambos, contradictorio a lo que señalan los mismos imputados, que tratan de inculparse entre ellos. Por su parte, Joana Hernández dice que esto fue planificado por el segundo acusado. Lo mismo Francisco Silva dice que esto habría sido planificado por Joana Hernández. Les comentaba, fue expuesto un set fotográfico de la fogata que se realizó en el sitio del suceso, donde llegó la Brigada de Homicidios una vez que ambos imputados fueron detenidos y prestaron declaración y alertaron a la policía que el crimen habría continuado en el sector de Las Docas. En esa fogata se encontraron llaves del profesor, elementos y restos sanguíneos que estaban en una sábana donde habrían transportado al mismo profesor a bordo de un vehículo, solo con la herida cortopunzante de un cuchillo con la cual le habrían quitado la vida al interior de la vivienda, y es en ese punto de Valparaíso donde se habría cometido el desmembramiento de las partes del cuerpo del profesor, algunas arrojadas a esta fogata y el torso del profesor arrojado al mar, y es ahí cuando el 15 de agosto queda al descubierto este crimen, cuando el torso fue encontrado flotando en el muelle Prat de Valparaíso, y ahí se inicia esta investigación por parte de la PDI. Declaraciones que se suman a las que han entregado los mismos acusados, también algunos peritos forenses durante todas estas jornadas, y ayer también fue el turno del hijo mayor de 22 años de la víctima, del profesor Nivaldo Villegas. Durante los próximos minutos, durante las próximas horas, vamos a conocer también la declaración que van a entregar unos pescadores que estaban en ese sector de Laguna Verde y que pudieron conversar
la madrugada del 11 de agosto con el mismo Francisco Silva y que vieron a Francisco Silva en conjunto con Joana Hernández. Así también lo ha señalado el mismo subcomisario Alarcón una vez que la Brigada de Homicidios entrevistó a ambas personas, pescadores que estaban en una actividad recreativa y consultaban dónde podían pescar. Fue ahí cuando Francisco Silva les señaló el lugar indicado, vio a ambos alrededor de esta fogata en una actitud bastante extraña y es entonces esa declaración la que vamos a conocer durante los próximos minutos al interior del tribunal cuando hablen estos dos pescadores que también forman parte de estos 46 testigos que van a entregar declaraciones en estos 17 días de juicios. Por ahora, el turno de la Brigada de Homicidios, del subcomisario Gabriel Alarcón, quien está dando cuenta de los antecedentes que maneja la policía en torno a esta investigación. Patricia, Mauricio. Sí, Gabriel, bueno, lo que hemos visto en estos días han sido esas contradicciones absolutas en los testimonios de los dos imputados, las diferencias que han mostrado en sus relatos. Veíamos en el día de hoy, tú nos mostrabas ahí al subcomisario de la PDI también entregando sus impresiones. ¿Qué es lo que se espera para los próximos días específicamente en cuanto a los peritos, que son los que pueden arrojar luces sobre quién está o no diciendo la verdad? Durante los próximos días estas declaraciones se van a complementar con la que van a entregar, por cierto, los testigos que ya les señalaba que estaban la madrugada del 11 de agosto en la playa de Laguna Verde y que pudieron ver juntos a ambos imputados, y se van a complementar todas estas declaraciones con otros peritos forenses que pudieron analizar los restos óseos del profesor que fueron encontrados en la fogata. Lo mismo el trabajo de investigación que se realizó en el cuerpo y que va a determinar la causa y también la data de muerte del profesor. Por esta parte, durante esta jornada, ya se ha declarado por el subcomisario Gabriel Alarcón que el cuerpo no fue desmembrado al interior de la vivienda y ante todas estas declaraciones que quedan por entregar, 46 testigos, les decía, se van a ir complementando para ver cuál de los dos imputados está más cerca de la verdad o bien si ambos están mintiendo, tal cual como ha señalado la misma familia, que hay muchas contradicciones y tratan de inculparse unos a otros. Queda todavía juicio, es entonces lo que vamos a conocer durante los próximos días y que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Delincuentes ingresaron a un supermercado en Peñalolén e intentaron robar más de 100 kilos de carne. Sí, vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes respecto de esta y otras informaciones policiales de las últimas horas. Fabián. Así es, Mauricio Patti, estos delincuentes que fueron detenidos durante esta madrugada en la comuna de Peñalolén. Ellos habían volado la seguridad, habían roto los candados o los habían forzado para posteriormente ingresar levantando estas rejas metálicas de acceso y ya estaban al interior. Estaban como Pedro por su casa robando gran cantidad de carne, como ustedes están viendo ahí en las cámaras de seguridad. Incluso previamente los delincuentes habían cortado la energía eléctrica de este local comercial con el fin de que no funcionaran tanto las cámaras ni como las alarmas, pero ya estas estaban protegidas, por eso es que igual captaron estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Además comenzó a sonar la alarma. Cuando ya Carabineros es alertado y llega al lugar, al parecer los delincuentes habían escuchado las sirenas, por eso es que inmediatamente comienzan a arrancar por diferentes pasajes aledaños de donde se encuentra este local comercial que ustedes están viendo en pantalla, ubicado ahí en las parcelas con Quebrada de Zuca de la comuna de Peñalolén. Pero su escapada duró bastante poco porque luego de recorrer estos pasajes fueron capturados los tres delincuentes protagonistas de toda esta situación. Marcelo Rivera Dote, de 22 años, Aníbal Morales Torres, de 25 y un menor de tan solo 15 años, donde Carabineros recuperó más de $1.000.000 de pesos en especies, principalmente carne, pero obviamente que ya no sirve absolutamente de nada porque perdió la cadena de frío, o sea, solamente queda echarla a la basura. Vamos a revisar algunas declaraciones que pudimos obtener durante esta madrugada por parte de Carabineros. Se metieron primero a sacar caja de carne, eso era primero lo que sacaron, y teníamos como una caja de efectivo también que se llevaron, reventaron los candados, trajeron algo cortante, yo creo, y
rompieron toda la cortina. Es una gran cantidad de carne, la carne está evaluada aproximadamente en unos 250.000 pesos y el dinero efectivo está pues, en el conteo para la entrega a su propietario. Los sujetos ingresan por haciendo, ¿cierto?, rompiendo en este caso la mampara de metálica, para luego al interior ya empezar a sustraer de distintas especies, las cuales fueron recuperadas por personal policial. Entonces, todas estas especies recuperadas, además estos delincuentes, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia durante esta jornada. Revisamos más información y nos trasladamos a la comuna de Estación Central, específicamente en Matucana, al llegar a la Alameda. Es cuando una mujer junto a su marido iba llegando hasta el domicilio de su hermana. Estamos hablando de la medianoche aproximadamente. Se están estacionando cuando lamentablemente un grupo de delincuentes los intercepta. 5 a 6 antisociales se bajan desde 2 vehículos y la apuntan con pistola con el fin de poder sacarla, retirarla desde este automóvil. Además le hicieron caer al pavimento. La mujer, la víctima, se terminó golpeando, pero afortunadamente fueron lesiones solamente de carácter leve. Incluso los antisociales percutaron algunos disparos al aire. ¿Con qué fin? Con el fin de poder amedrentar tanto a las víctimas como a las personas que se encontraban alrededor para que no llamaran a carabineros, para que no trataran de repeler este ataque. Ahí los delincuentes se logran dar a la fuga. De todas maneras fueron derivadas estas víctimas hasta un recinto asistencial donde están con heridas fuera de riesgo vital, fuera de gravedad, pero con la precaución obviamente de hacer algunas actividades y también con cierta licencia respectiva. Además de eso, según lo que se ha estado analizando las cámaras de seguridad, se está vinculando con otros robos que han acontecido durante las últimas horas en ese sector de la comuna de Estación Central. Revisemos algunas declaraciones. Estaba en Matucana 24 recogiendo a mi niña, que se había ido al cine con mi hermana. Ellos fueron muy agresivos, ¿no? Porque ellos te sacan y tú resultas lastimada en las rodillas, entiendo, ¿no? Sí, me tiraron al suelo, me pegaron, me empujaron. Me bajara y que dejara todo, que deje todo y que baje, y que no diga nada, y que me tire al piso. Una vez cuando la bajan del automóvil, ella se golpea por la violencia utilizada por este individuo y se dan a la fuga del lugar. Aparte de eso, manifiesta que mantenía una cantidad de 1 millón de pesos aproximadamente, ya que ella es de profesión de chef y mantiene un restaurante. Claro, este dinero era para el pago de los trabajadores, este 1 millón de pesos que mantenía en su cartera. Lamentablemente los delincuentes se habrían percatado. De hecho, se está buscando vincular, si es que estos antisociales la habrían seguido desde su restaurante en dirección hasta este domicilio de la comuna de Estación Central. Podría haber sido un dato, algo que no se descarta en lo absoluto por parte de la policía, quien está intensificando todos los trabajos con el fin de poder, primero, encontrar el vehículo, obviamente, y posteriormente encontrar a los responsables de este violento asalto. Vamos a revisar más informaciones. Ahora nos trasladamos hacia la comuna de Providencia. Un nuevo cuento del tío que ocurrió durante las últimas horas. Esto ocurre cuando una persona recibe un llamado telefónico de un supuesto amigo, entre comillas, amigo, el cual dice que había tenido un accidente de tránsito y que necesitaba de manera urgente dinero para cubrir todos los gastos. Es así como la víctima primero deposita 300.000 pesos. En otros 2 depósitos hace 1 millón aproximadamente, y en un cuarto llamado telefónico tiene que depositar cerca de 600.000 pesos. Por eso es que a la víctima le parece algo ya extraño. Ya eran 4 veces. Va hasta la policía de investigaciones y es en ese minuto que al parecer todo indicaba que era el cuento del tío. Revisemos parte de ese audio, parte de esas declaraciones, ese contacto entre la víctima y estos delincuentes. Escuchemos. Ya tengo las 600, me las conseguí, ahora camino, voy a la pega, yo cacho en unos 15 minutos estoy por ahí. Ya, bastante, vale, gracias. Pero oye... Déjame hablar con el caballero a ver cómo lo va a hacer, pues ya. Sí, porque ya no te puedo transferir más, pues, pero... Yo le digo porque se juntó con él, contigo, porque mira, lo que pasa es que no te voy a quitarle más el tiempo porque necesito hacer unos trámites y ese es el problema, ¿ya? Entonces voy a hablar con el caballero acá a ver cómo lo hacen ellos, ¿ya? Para que te llamen.
cómo en definitiva caen estos delincuentes, ya que el cuarto depósito, que es lo que le dijo la víctima en coordinación con la Policía de Investigaciones, que fuera en un lugar de la vía pública. Es así como se junta con este delincuente para supuestamente entregar este monto de dinero, pero el antisocial no esperaba que estuviera la Policía de Investigadores, la Brigada Investigadora Criminal de Providencia, los cuales capturaron a estas personas. Estamos hablando de David Enríquez y Patricio San Martín. Además detuvieron a un tercer sujeto, Leonardo Silva, que no tiene antecedentes, pero es quien habría prestado su cuenta para recibir todas estas transacciones fraudulentas mediante este nuevo cuento adultivo. Revisemos las declaraciones que entregó la PDI. Efectivamente se trata de una estafa telefónica. Se cursó la denuncia respectiva, acompañando detectives a la víctima a hacer entrega de este dinero, logrando detener en el lugar a 2 sujetos, los cuales uno de ellos mantiene antecedentes policiales por el delito de infracción a la ley de drogas y el otro por infracción a la ley de armas, robo con intimidación y robo con homicidio. Entonces el llamado es a las personas cuando reciban algún contacto telefónico de un supuesto amigo, de un supuesto carabinero, de un supuesto detective y le soliciten dinero, mejor antes de transferir, antes de caer, inmediatamente llame a la Policía de Investigaciones o a la Policía Uniformada con el fin de que no sea víctima de un nuevo cuento delictivo, algo que han dicho las autoridades en reiteradas ocasiones. Pati Mauricio. Gracias por este informe policial. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bueno, y nos vamos ahora hasta Temuco, donde se desarrolla la audiencia de reformalización en contra de 7 ex carabineros y Alex Smith por la fallida operación Huracán. Claro, además se resolvió autorizar el acceso al teléfono personal del fiscal Luis Arroyo. Fernando Reyes tiene más información. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, hasta el Tribunal de Garantía de Temuco se trasladaron todos los intervinientes esta mañana para comenzar esta audiencia que fue dirigida por la jueza Leticia Rivera y quien en esencia comenzó a escuchar los nuevos antecedentes que aportó el fiscal Carlos Palma, que como se recordará investigó esta bullada operación Huracán que en algún minuto llevó a la cárcel, llevó tras las rejas a gran parte de la dirigencia indígena de la zona sur de nuestro país, quienes en su momento fueron imputados por asociación ilícita terrorista y también por numerosos atentados incendiarios sistemáticos que afectaron a numerosas empresas de la zona sur de nuestro país. Es en este marco que el fiscal Carlos Palma comienza a investigar y se da cuenta finalmente que todo se trató de un montaje liderado y confeccionado por la unidad de inteligencia de Carabineros, quienes afirmados en 2 programas, 2 software, Tu Ubicación y el programa Antorcha, que habrían sido elaborados por el ex profesor Alex Smith, fundamentaron todos estos cargos que a la postre resultaron ser toda una trama, todo un montaje por parte de Carabineros para intentar consolidar la tesis de la participación de comuneros mapuches. Pero esta no fue la única participación que tuvo Alex Smith y la unidad de inteligencia, porque también con estos 2 programas, con estos 2 falsos programas, se atendieron requerimientos de otras partes del país. Es así como se intervino directamente en la denominada Operación Andes y que graficaba la intervención, la supuesta intervención de armas desde Argentina hasta nuestro país. Y también otra investigación que se desarrolló precisamente por tráfico de armas en la zona de Iquique. Estos 2 casos configuran nuevamente delitos en contra de estos 7 ex funcionarios de Carabineros y en contra también de Alex Smith. Todos ellos fueron reformalizados esta mañana por el fiscal Carlos Palma. Vamos de inmediato a escuchar parte de las declaraciones entregadas por los intervinientes que acudieron esta mañana a primera hora aquí al Tribunal de Garantía de Temuco. A nosotros nos parece inédito que se haya discutido la entrega de una evidencia, no lo he visto en ninguna otra causa. La verdad es que incluso los teléfonos de mis representados han sido entregados a las defensas cuando ellos son víctimas, y en este caso el teléfono de Luis Arroyo ha sido de una manera inédita. Se ha discutido la entrega de esta, ahora vamos a tener acceso a todo el teléfono. Hoy día vamos a formalizar y a reformalizar algunos hechos respecto a algunos de los imputados. Vamos a poner, por lo tanto, conocimiento nuevos elementos que estaban siendo investigados en contra de los imputados que están presentes hoy en la audiencia. Se va a solicitar una audiencia respecto de otros imputados que no están presentes también para reformalizar la investigación. Y valoramos que el tribunal nuevamente reformalice por otros cargos a esta persona, Marín Lazo, Ose, Blue y el genio de Smith, porque ellos han cometido delitos verdaderamente graves
no solo contra mapuche, sino que ellos han vulnerado la justicia. Claro, el fiscal reformalizó por los delitos de asociación ilícita, también de falsificación de instrumento público y también por obstrucción a la investigación. Como se recordará, entre los imputados se encuentra el ex jefe de la unidad de inteligencia, el general Gonzalo Oblú, y se espera que el fiscal, al término de esta audiencia, solicite la prisión preventiva para él, quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Es la información del momento. Adelante ustedes allá en Santiago. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Y la Policía de Investigaciones logró desarticular una banda dedicada al robo al interior de tiendas de retail en Talca. Sí, uno de los integrantes resultó ser la protagonista de un video en redes sociales, también conocida como Rosa Espinosa. Vamos con Fidel Soto, que nos tiene todos los antecedentes. Fidel, buenas tardes. Así es, como están todos ustedes. Junto a Luis Armenté, camarógrafo, hemos seguido paso a paso esta historia que tiene como protagonista central a Jocelyn Rebolledo Uribe, de 28 años, más conocida como Rosa Espinosa. Recordarán ustedes, uno de los virales pioneros de nuestra historia en Chile, hace más de 10 años, cerca de 11, 12 años, que se hizo conocida a nivel nacional, también internacional, Jocelyn Rebolledo como Rosa Espinosa, y que, como ustedes van a apreciar en las imágenes, esta vez fue captada por otro tipo de cámaras de seguridad y de 3 tiendas del retail de la ciudad de Talca. Acá, particularmente en la capital regional, junto a 2 de sus hermanos, Javier y Esteban Rebolledo Uribe, de 22 y 33 años, se dedicaban a visitar estas tiendas ITES, Falabella y también Ripley, puntualmente la zona de tecnología, y su foco central eran los computadores de alta gama, valuados en 600.000 pesos, 700, hasta incluso 800.000 pesos. Ellos fueron detenidos previas denuncias por parte de estas casas comerciales, producto de que hacían un robo en el cual se organizaban realmente mucho, según lo decía el mismo fiscal. De hecho, llamaba mucho la atención de cómo ellos lograban, primero que todo, distraer la atención de los guardias, de los atendedores de cada uno de estos tiendas del retail, y a su vez también de las personas que formaban parte del público, clientes que estaban allí comprando artículos de tecnología. En ese momento, rápidamente cortaban el dispositivo de seguridad, y era ella, como lo van a apreciar ahí en una de las imágenes, quien ocultaba el computador entre su ropa, sus pertenencias. También su hermano, Esteban Rebolledo Uribe, aparece en otro de los videos exhibidos durante esta jornada en la audiencia de formalización, y que son delitos reiterados según la Policía de Investigaciones, al menos unos 5 registrados acá en la ciudad de Talca. De todas maneras, 3 detenidos y otros 2 que aún no son formalizados en esta misma causa. Uno de ellos, la pareja, y que está en libertad en estos momentos en otra ciudad, y otro que está cumpliendo una condena por otras causas, otro delito en la ciudad de Chillán. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que hemos podido captar durante esta jornada. Miren. ¿Quién ha robado? ¿Saben ustedes si ha robado? ¿Quién sabe si ha robado? ¿Quién robó? No hay prueba, no hay prueba. Están todas aseguradas. Pégame, po. Pégame. Está todo asegurado. Media escena, vayan a perder el tiempo a otro lado. Ahí está justamente la salida de los detenidos. Quien habla ahí, increpa a la prensa, incluso lanzó algunas patadas, es Esteban Rebolledo Uribe, de 33 años, el coprotagonista del video, del viral de Rosa Espinosa. Es el hermano que aparece en este video viral y que ahora, bien lo podemos decir, se hace conocido ahora por esta otra faceta en la cual está siendo formalizado por robo en lugar no habitado, puntualmente en estas tiendas, casas comerciales de la ciudad de Talca. Un modus operandi bastante organizado. Ellos distraían no solamente a los guardias, también a los trabajadores de las tiendas, y pasaban totalmente desapercibidos. Las mismas personas que estaban allí comprando no lograban darse cuenta de nada. De hecho, si ustedes se fijan en una de las imágenes, es precisamente
Esteban Rebolledo, quien toma el computador previamente de haber cortado el dispositivo de seguridad, lo toma y lo mete en una de las mochilas que era propiedad de la misma tienda, vale decir, estaba a algunos centímetros de ahí, incluso con la alarma puesta, y huye del lugar sin que sea detenido, tampoco se percibe mayormente su actuar. Luego, tras la revisión de las cámaras de seguridad y entendiéndose que también los equipos de seguridad humanos de cada una de las tiendas notan que faltan ciertos equipos tecnológicos de alta gama, es que se hace la denuncia y procede entonces a esta investigación. Hechos que datan, por supuesto, de este año, otros del año pasado, y ojo, porque las penas que arriesgan por este delito, los tres hermanos, van desde los 541 días hasta los 5 años de cárcel. Y para el caso de Jocelyn, más conocida como la Rosa Espinosa, ella quedó en prisión preventiva junto a otro de sus hermanos, toda vez que guarda antecedentes policiales por delitos muy similares. De hecho, hurto, y cuenta también con al menos 3 condenas por reclusión nocturna y también una pena por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones. Vamos a escuchar qué dice la Policía de Investigaciones, también la Fiscalía. Una banda de sujetos procedía a recorrer las tiendas de retail, mientras uno distraía, los otros forzaban los sistemas de seguridad, generalmente los notebooks, para luego ingresarlos a sus vestimentas y ser comercializados en el mercado informal. Uno de los detenidos es la persona que es conocida en las redes sociales como Rosa Espinosa, que es una de las integrantes de estas personas que cometían estos delitos. Se veía claramente la distribución de funciones, lo adesados que eran para cometer este delito, lo cuidadoso que eran. De hecho, no eran detectados ni siquiera en el momento por guardias, por personal que se encontraba al lado de ellos, y tampoco a la salida del local. Estos hechos se descubrieron a través de una investigación, cuando la gente o las víctimas, en este caso, se daban cuenta de la sustracción de especies, se revisaban las cámaras de vigilancia y todo un trabajo de inteligencia policial que realizó la PDI. Un trabajo de inteligencia que continúa. Recordemos, hay otros 2 integrantes de esta banda, la pareja de Jocelyn Rebolledo y también otro de sus hermanos, quienes en estos momentos se encuentran prófugos en el caso de uno. El otro se encuentra también cumpliendo una pena en la ciudad de Chillán por otro tipo de delito. Concretamente, Esteban y Jocelyn Rebolledo Uribe, de 28 y 33 años respectivamente, están actualmente en prisión preventiva. Se decretó un plazo de investigación de 2 meses para poder acotar cada una de las pruebas que evidentemente van a ser muy clave. Estos videos que forman parte de la carpeta investigativa por estos robos de notebooks de alta gama, tecnología muy preciada y que era reducida en el mercado por precios muy inferiores. Recordemos, cada uno de estos computadores notebooks tenía precios que oscilaban entre los 600.000 pesos, los 800.000 pesos y que posteriormente eran vendidos en las redes sociales, en Facebook, a precios muy inferiores. Muy bien, Fidel, muchas gracias por ese despacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fidel. Bueno, y anoche, Informe Especial emitió el reportaje El lucro de la fe, la vida íntima del obispo Durán, una investigación periodística que profundizó en el patrimonio inmobiliario, bancario y los hábitos de este criticado religioso. Claro, de hecho aseguró que no va a renunciar al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile. Veamos un compacto del que fue este reportaje y luego estaremos conversando con la periodista Paulina de Allende Salazar. Está dispuesto con toda diligencia a desterrar y rechazar toda doctrina errónea y extraña, contraria a la palabra de Dios. ¿Te daba el dinero en efectivo? Efectivo. ¿Qué, una maleta con plata? Claro, me pasaba ahí, él ahí no estuvo, que yo tenía que... Informe Especial levantó información inédita que desde ahora le muestra. La debacle del obispo evangélico Eduardo Durán Castro se sustenta en parte por movimientos de dinero en efectivo que superan la normalidad. Solo el 2018 habría recibido la suma de 257 millones de pesos en una de sus cuentas bancarias, sobre 20 millones mensuales, y esto es solo el comienzo. Eduardo Durán Castro no solo compró mayoritariamente en efectivo más de 15 propiedades en los últimos 16 años. Hay otros inmuebles puestos a nombre de su hijo, el diputado Eduardo Durán Salinas, y de Alexia Fredes, una de las mujeres con quien mantuvo relación de intimidad. Ahora vamos a pedirle a nuestro Dios que nos desvíe con su santa bendición. El dinero del diezmo es recogido por una ecónoma en las clases y cada sábado es llevado hasta la Catedral Evangélica. Ahí fue entregado al pastor Eduardo Durán Castro.
El año 2013, Eduardo Durán Castro fue elegido pastor de la Catedral Evangélica y solo 2 años más tarde no compra una, sino 2 propiedades. Es solo el comienzo de sus nuevos hábitos de consumo inmobiliario. Una de ellas es significativamente más cara que las anteriores. La propiedad costó sobre 153 millones de pesos. No pasó un año y tal como demuestra este documento, el pastor de la Catedral Evangélica compró a su nombre esta parcela que une 11 lotes que le costaron más de 82 millones. La información que nos hizo llegar un ciudadano que prefiere mantenerse en el anonimato es analizada por el equipo de Informe Especial. Primero, reparamos en los siguientes abonos que Eduardo Durán Castro recibe en su cuenta personal. Ponga atención. Solo respecto de la suma de los depósitos de cheques de otros bancos desde el 2011 y hasta el 2018, le podemos decir que en cada uno de los años que le mostramos recibió abonos anuales superiores a los 110 millones de pesos. Los depósitos en efectivo de los años 2015, 2016 y 2018 sumados dan un total que es superior a los 500 millones de pesos. De la información levantada respecto del diputado Durán llama la atención alguna de sus propiedades. El sueldo millonario que por años la primera iglesia metodista pentecostal declaró ante el Servicio de Impuestos Internos que le pagaba, además de los abonos bancarios que su padre, el entonces obispo Durán, le habría hecho al menos durante los últimos 8 años. Mientras Eduardo Durán Salinas, hijo, fue gobernador en la provincia de Ñuble entre los años 2010 y 2014, en forma paralela a su sueldo como autoridad, recibió, según Informe Especial pudo constatar, estos depósitos en cheques de su padre que en total suman 59 millones de pesos. Y luego, cuando terminó su periodo como gobernador, Durán Salinas se convirtió durante 4 años en el empleado mejor pagado por la primera iglesia metodista pentecostal. Según esta declaración jurada del año 2018, terminó recibiendo sobre 25 millones de pesos anuales. Pero a su sueldo pagado por la primera iglesia evangélica pentecostal que dirigió su padre, hasta abril del 2018, cuando ya es diputado, Durán Salinas sumó depósitos en cheque de su papá. En síntesis, por esta vía, en estos 8 años, el actual diputado habría recibido sobre 195 millones de pesos. Informe Especial constató que en enero de este año, cuando la prensa ya estaba encima de sus movimientos inmobiliarios, Eduardo Durán Castro, en su calidad de representante legal de la primera iglesia metodista pentecostal, la compró en más de 438 millones de pesos que pagó en el acto. Desde que asumió el año 2003 como pastor de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán Castro compró a su nombre o para otras personas 15 propiedades al menos. La cifra que ha pagado por los bienes raíces que aún se mantienen en su poder de su hijo o de su expareja es una suma mayor a los 900 millones de pesos. El valor comercial actual de esas propiedades es mucho mayor. Ahí va. Informe Especial insistió en tener respuestas a las interrogantes que despierta esta investigación. Obispo. Sin embargo, el obispo prefiere callar. Pastor, lo que menos queremos es molestarlo, queremos conversar como la gente, que nos dé explicaciones. Queremos poder conversar con usted, estoy impresentable. Elige escabullirse en vez de aclarar nuestras dudas. Bueno, hay un extracto de la investigación que está también en nuestras plataformas en 24horas.cl. Gracias además por la sintonía de anoche. Felicitaciones, sí, Paulina, por todo el trabajo, que además es parte de lo que dice hoy día el público, lo que develaste junto al equipo de Informe Especial y que llama muchísimo la atención por la cantidad, primero, de años en que esto se ha arrastrado sin que nadie prendiera hasta ahora último una señal de alarma. Sí, si nos ponemos serios, aquí yo creo que saltan las alarmas y desde el periodismo lo estamos diciendo. Esta información está al menos desde el año
Él es nombrado pastor de la catedral el 2003. Los movimientos, las compras de propiedades el 2005. Hablemos del 2007. Han pasado 11, 12 años donde no hemos visto que ha actuado realmente el Servicio de Impuestos Internos, no hemos visto que haya actuado con rapidez la Fiscalía. La denuncia, hay una denuncia en Fiscalía que es del año 2007 y hasta ahora no hemos visto nada cierto. Los especialistas hablan de que aquí se podría penalmente configurar un delito que es apropiación indebida, pero en esa línea no hemos visto nada. Ya no se ha encendido ninguna alarma de parte de las instituciones propiamente tal. Así es. ¿Qué pasa también con quienes siguen estos credos? Lo digo de la perspectiva incluso del nombre del reportaje El lucro de la fe. Es mucho más difícil fiscalizar o que alguien desconfíe o sospeche de algo irregular cuando se mezcla acá aquello en lo que tú confías con el tema del dinero. Sí, es muy complicado porque aquí estamos tocando emociones, estamos tocando espiritualidad. El mundo evangélico diezma y diezma convencido de que lo que está haciendo es responder a un mandato bíblico. El 10% de mis ingresos para que el pastor pueda vivir dignamente. Eso es. Así lo dicen las escrituras. Pero lo que aquí estamos viendo, uno, es que no es solo para la manutención del pastor que viva en dignidad, sino que aquí ha habido aumento del patrimonio de él, de miembros de su familia y probablemente no sabemos de otras personas. Sí, es bien importante sí separar porque también lo señalan muchas personas en redes, sobre todo hay casi 4.000 iglesias evangélicas en nuestro país, son según el último censo el 17%, algunos calculan que podrían ser casi el 20% de la población y efectivamente hay muchas de estas iglesias que hacen un gran trabajo en hospitales, en las cárceles. Notable punto, y incluso esta iglesia también hace muy buen trabajo en las cárceles, lo hemos visto, y como tú dices, la iglesia evangélica no es una. Uno cree a veces que es una, no. Aquí hay distintos grupos de iglesias evangélicas. A mí me tocó estar para este reportaje con otros pastores de otras iglesias y de esta también, gente que vive muy sencillamente. Y se avergüenzan definitivamente de esto, pero claro, la iglesia de JBH es una de las iglesias más grandes. Es un ícono además, ahí se realiza año a año el Te Deum evangélico. Pero más allá de la persecución política de la cual en algún momento reclamaba Durán, aquí hay hechos concretos que tú develaste y que, te insisto, llama la atención que ni la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía, ni Impuestos Internos, ni alguna otra autoridad haya levantado alarma sobre hechos que se arrastran por más de una década. De hecho, con Impuestos Internos trataron de hablar, se ve ahí en el reportaje y no nosotros tratamos de hablar con la Fiscalía y con Servicio de Impuestos Internos y la autoridad nos dice que ellos no hablan de estos temas. A ver, esto es un tema de interés público que está tocando directamente la fe de instituciones tan relevantes como esta. A nosotros nos parece que a lo menos ellos nos tienen que contar en qué están. Nadie está pidiendo detalles que ellos no puedan comunicar, pero es importante. Ahora... Porque, perdón, disculpa, pero es que también aquí hay recursos públicos, recursos de todos los chilenos que se han entregado en algunos momentos. Incluso durante el gobierno anterior se pensó con dineros públicos también renovar la Catedral Evangélica de JBH. Sí, y en algún minuto se habló de 5.000 millones de pesos. Sabemos, las organizaciones como esta son entidades de derecho público que son aparentemente deben ser sin lucro. Estas entidades son muy difíciles de fiscalizar. Por eso es importante que Servicio de Impuestos Internos reaccione y por eso es importante que la Fiscalía reaccione, porque o si no, son entidades que se pueden transformar en hoyos negros, donde fácilmente puede entrar lavado de dinero y otros delitos que corrompen el Estado, que corrompen nuestra manera de vivir. Entonces aquí hay que poner alarma de esto, no es trivial, esto es muy importante. Y además tienen exenciones tributarias y una serie de otros beneficios que el común de los chilenos no tiene. Ellos, por ejemplo, cualquiera de las iglesias no pagan las contribuciones como cualquier otra persona. Todo lo que recibe para manutención, los gastos de manutención de estos obispos, pastores de cualquier religión, tampoco gravan, tampoco pagan impuestos. Pueden postular a subvenciones estatales que luego, si no cumplen con el fundamento de por qué pidieron las platas, no pueden ser perseguidos penalmente. O sea, aquí tenemos unos vacíos que tenemos que responder como ciudadanía, no para que las iglesias no crezcan, sino que al menos para que la transparencia en el dinero de las iglesias
sea puesta en frente a la gente, en frente a sus fieles que están dispuestos a diezmar o dar el aporte que sea. Claro, de hecho ahí en el reportaje vas mostrando lo que tiene que ver con estos subsidios, con estos dineros que entrega el Estado. Las cifras en dinero en efectivo son absolutamente anormales. O sea, a cualquier especialista financiero le salta el manejo de esa cantidad de plata en dinero. Y efectivamente, ¿por qué las alarmas no se prendieron? ¿Por qué la unidad de análisis financiero no saltó? Paulina, ahora, lo vimos ahí en el compacto, también en el reportaje, ustedes pidieron formalmente varias veces entrevistas con el obispo, lo persiguieron incluso al final y él sale escapando, sale corriendo, pero también con su hijo, que también aparece de alguna forma involucrado en todo este tema de los dineros no declarados, en una situación que está lejos de la transparencia. ¿Qué pasa con el diputado Eduardo Durán? El equipo de Informe Especial está convencido que el diputado Eduardo Durán Salinas debe responder a las dudas que tiene la ciudadanía por su figura de autoridad de la República y además porque es un miembro importante de la Iglesia. Y es el hijo del obispo, y no es cualquier hijo del obispo, sino que es una persona que concretamente ha recibido beneficios a propósito de los ingresos que el obispo Durán retira de la Iglesia. Sí, es decir, ahí puntualmente, ¿qué es lo que recibe? Hay plata que está comprobada, que son depósitos que su padre le ha hecho durante todos estos años, incluso años durante los cuales Eduardo Durán Salinas ha sido autoridad de la República. Fue gobernador en su momento y ahora Así diputado. es, 2010, 2014 y luego ahora. Fue empleado de la Iglesia en los periodos entre que fue gobernador y diputado. Él fue empleado de la Iglesia y ahí tuvo dentro de los sueldos de la Iglesia el mayor sueldo anual. Luego, hay una propiedad comprada por el obispo para su hijo que compra para. Dicen los expertos que uno compra así para no pagar los impuestos de la donación. Y ese departamento hoy día es arrendado y el obispo Durán Salinas recibe mes a mes el arriendo de ese apartamento, que es sobre el $1.000.000. Además, el diputado y su hermana iban a tener un negocio, abrieron una empresa y aparentemente, según la información que nosotros hemos registrado, esta empresa iba a trabajar en un galpón, en una propiedad del obispo. La información que nosotros manejamos, de bastante buena fuente, es que gran parte de la inversión que ahí se hizo la pagó el obispo y no sus hijos. Hay otra propiedad que compró el diputado, y esto es muy interesante, hace años atrás. Interesante sabría saber si puede acreditar dinero el diputado para esa inversión. Sin embargo, todos los permisos de edificación son pagados por el obispo. Y las obras al interior de ese edificio también son pagadas por el obispo. Sin embargo, están a nombre de su hijo. La verdad que es legítimo preguntarle al obispo y al diputado. Y por eso nosotros, como Informe Especial, queríamos ponerle la documentación y decirle, perfecto, si usted tiene una explicación para esto, dénosla. Pero hay un interés público que usted debe responder. Pero tampoco quiso responder a nuestras preguntas del diputado. No solo no quiso responder el diputado, yo voy a ser bien sincera, nosotros lo llamamos, hablamos con él nos dijo nos vamos a poner de acuerdo, con día y hora veamos agenda, y desapareció el diputado. Nunca más pudimos dar con él. De hecho, no ha llegado a las últimas sesiones del Congreso, ¿no? 3 días pidió autorización oficial para no asistir al Congreso. Bueno, parte de todos los temas que quedan pendientes. Entiendo que también hay algunos que están proponiendo una comisión investigadora por el caso del diputado Durán, pero quien quiera revisar en más detalle el reportaje está ahí en 24horas.cl. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos acá esta tarde. Queda tela hay que cortar todavía. Felicitaciones a todo el equipo. Avanzamos a otras noticias. Crece la preocupación entre la comunidad escolar de Concepción debido a las peleas entre estudiantes. Sí, algunas riñas ocurren dentro de la sala de clases y otras en plena vía pública. Tenemos más detalles con Nelson Ojeda. Nelson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así es, crece la preocupación en la comunidad escolar de la provincia de Concepción, entendiendo los últimos acontecimientos que ya se dieron a conocer, que se viralizaron puntualmente a través de videos durante las últimas horas, tanto la tarde de ayer como también a primera hora de hoy. Trata de 2 casos, uno que ocurre en el Liceo Comercial Andrés Bello de Coronel y otro que ocurre en la vía pública por parte de estudiantes del Liceo Comercial Insuco de Concepción. Quiero que comencemos en todo caso a revisar las imágenes que corresponden al establecimiento de la zona de la Cuenca del Carbón. Los primeros antecedentes dan cuenta que fue el día viernes donde
un estudiante de segundo año y medio llegó a avisar a la comunidad escolar que había recibido un chicle que fue pegado en la parte posterior de su cabeza, en su cabellera, y con ello que comienzan ya las primeras dudas. Se habría dicho por parte de estudiantes, de compañeros de sala, se apuntó una presunta responsable, dice el día lunes, cuando esta joven, mejor dicho, que recibe el chicle en su cabeza, llega donde la presunta responsable y le encara al inicio de una clase durante esa jornada. Es frente, de hecho, a la profesora que se encuentra en la sala de clases donde se inicia esta pelea entre estas dos estudiantes de segundo año y medio. Un conflicto, una pelea que dura más de 2 minutos, que quedó documentado en un video celular por parte de otra compañera de clases. Hasta ahora lo que se conoce también en voz del propio establecimiento de Coronel es que ambas jóvenes fueron suspendidas y los antecedentes ya se están recabando para luego hacerlos llegar, remitirlos hasta la Superintendencia de Educación de la región del Biobío. Durante esta mañana estuvimos en el centro educacional y quiero que comencemos a revisar las impresiones tanto de apoderados como también por parte de la propia directiva de este liceo en Coronel. Se aplicaron todos los protocolos que el colegio tiene en su reglamento de convivencia, una situación que fue informada a los organismos competentes y que por lo tanto está siendo tratada por quienes correspondan. En función de lo mismo, a más tardar en 3 días debe ingresar una carpeta a la Superintendencia de Educación y ténganlo por seguro que de alguna forma estamos velando por la protección de ambas menores. Hace poco mi hija igual le pegaron acá, ya. Se utilizó en ese momento el protocolo de violencia, se llamó a carabineros, pero bueno, por ser menor de edad hasta ahí quedó todo. Es un caso que aún está en pleno desarrollo, entendiendo que los antecedentes están siendo recabados por el Liceo Comercial Andrés Bello de Coronel. Pronto ya a entregar todos estos antecedentes de información ante la Superintendencia de Educación, y que tendría como trasfondo, según comunicaron fuera de micrófono desde el establecimiento, un presunto caso de bullying, en este caso contra la joven que se aprecia en imágenes y quien viste un polerón deportivo. Ahora quiero que pasemos ya a revisar la segunda situación, la que estamos ya dando cuenta al inicio de este contacto. Es lo que ocurrió en el Liceo Comercial, esta vez de Concepción, el conocido establecimiento Insuco de la capital de la región del Biobío. Eso durante la tarde de ayer que se conocen estas imágenes. 2 estudiantes, también de segundo medio, por razones que aún se desconocen, se enfrentan a golpes en las dependencias, mejor dicho, en la vía pública, en el Parque Ecuador de Concepción, a pocas cuadras del establecimiento Insuco. Hasta ahora, reiteramos, se desconocen las causas de esta pelea. Los 2 estudiantes también fueron suspendidos por parte de este establecimiento y hasta ahora no hay registro de personas lesionadas. También quiero que empezamos ya a revisar las declaraciones del establecimiento, como también incluso de uno de los jóvenes quien tuvo que intervenir en esta pelea de 2 hombres, en este caso en Concepción. Fue netamente un tema de un roce que tuvieron ellos, ¿cierto? Y lamentablemente hoy en día los jóvenes, ¿cierto?, no tienen la capacidad de poder resolver los conflictos de buena forma, y ahí estamos los colegios que tenemos que tratar de orientarlos, de motivarlos, y en eso estamos trabajando, y una parte del procedimiento y del protocolo es tratar de acompañar a estos jóvenes y a las familias, ¿cierto?, en tener una buena convivencia dentro de cada uno de los colegios. Sí, ahí estaba involucrado separando, intentando calmar la cosa, pero yo a lo que fue, pelearon igual y ahí igual recurrieron a la violencia y yo tuve que separar con los chiquillos aquí algunos. En todo caso, cuando vi el video miré, porque uno nunca sabe los hijos de la puerta para afuera qué están haciendo, entonces miré y le mostré el video a mi hija, le dije, mientras no salgas tú, pero me los nombró, pero me dijo, mamá, si un niño de segundo no es compañero de él, pero igual, pues. Claro, es una situación, 2 episodios que, si bien hasta ahora no registran personas lesionadas, sí generan bastante preocupación por lo que significa este tipo de casos. Violencia a nivel de estudiantes de enseñanza media acá en la provincia de Concepción. Antecedentes, reiteramos, que ya tienen que ser conocidos dentro de las próximas horas por parte de la Superintendencia acá en la región del Biobío.
Muy bien, seguimos atentos justamente a esa investigación. Muchísimas gracias, buenas tardes. El tiempo. Vamos con el pronóstico del tiempo, ya nos acompaña Iván Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Despejó. ¿Terminó la lluvia? Terminó la lluvia, la poca lluvia. Fue 0.2 en quinta normal. Lo máximo que cayó acá en la región metropolitana fueron 3 milímetros. Nada. A nada mismo. Ahí en la quinta región 5, poco. Ya, ¿cómo va a estar hoy día? Bueno, hoy día soleado, ya tenemos 19 grados y una décima, pero vamos a revisar de inmediato el tiempo para todo el país. Escasas nubes en Arica, Iquique, Antofagasta, incluso La Serena, que está nublada, va a quedar parcial máxima de 20. Eso sí que queda parcial más también. Seguimos avanzando, llegamos a la zona central con muy pocas nubes, cielos prácticamente despejados, porque Talca tiene algunas nubes parciales, también Chillán y Concepción con 19 grados. Más al sur, ausencia de lluvias, en la mañana sí se registraron chubascos en la Araucanía, los ríos. Esperamos cielo nublado hoy día en Temuco, también Valdivia, Osorno, Puerto Montt, parcial en Quellón, en las próximas horas con una máxima de 11 grados. En la región de Aysén, Coyhaique, 14 grados parcial, en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, abundantes nubes, de repente algunos pequeños quiebres ocasionales, máxima de 10 en Punta Arenas. Los pronósticos insulares, la isla Rey Jorge, territorio antártico chileno, 2 grados sobre cero, nuboso también archipiélago Juan Fernández y parcial Rapa Nui con 26 grados. ¿Qué pasa acá en la capital? La máxima va a fluctuar entre los 19 y hasta los 21 grados el día de hoy. El cielo despejado pero con bruma, está brumoso. Veamos los próximos días. 10 grados fue a las 2 de la mañana con algunos minutos, pero fíjense que los próximos días las máximas prometen tardes templadas con tarde mañana al alza las máximas, 24, 27, 28 grados hasta el domingo, baja el día lunes un poquito y también el día martes con 26 grados. Pero dura poco la máxima. Dura poco, sí. El pic dura no más allá de 5 minutos, el pic, pero se mantiene así después del mediodía. Las mínimas están muy bajas. Eso sí, las mínimas se mantienen muy bajas, entre 6 y 7 grados. Y lo más importante es destacar que no hay lluvias lo que resta de este mes. Acá que termina el mar. Por eso, para acá no sabemos todavía. No, pero no se ven lluvias ni siquiera los primeros días del mes de mayo. Lo que sí cambia la circulación en altura, así que es probable que en mayo se registren algunos chubascos en la zona central. Vamos a cruzar los dedos y esperemos que así sea. Gracias, Iván. Nos vemos. Iván, gracias. Bueno, y esta mañana fueron dados a conocer los resultados del ranking de reclamos por fraudes bancarios del año pasado, del 2018. Sí, queremos hablar sobre esto, por eso que estamos en contacto con el ministro de Economía, José Ramón Valente. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo está Mauricio? Muy buenas tardes, ministro. Bueno, conocimos estos resultados entregados el día de hoy. Entre las cifras que se dieron a conocer, que un 18% aumentaron los reclamos relacionados con estos fraudes bancarios. ¿A qué se debe este aumento, ministro? ¿Qué es lo que puede haber influido en eso? Bueno, mira, la verdad es que sabemos que hay un uso cada vez más intensivo de los sistemas electrónicos, tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, transacciones, y por lo tanto, a la medida que hay un uso más masivo, obviamente también hay más posibilidades de que haya fraude. Sabemos que hay también bandas que están organizadas para hacer fraude, y por lo mismo es que nosotros insistimos en que por el lado de las personas, de los consumidores, que somos todos nosotros, tenemos que cuidar nuestras claves de la misma forma que cuidamos nuestros autos y nuestros bienes. ¿Ministro? Hoy día nuestras claves son, la verdad, de alguna manera un activo muy importante. Sí, solo para entender esas cifras, aumento de 18% de los reclamos. Esto tiene que ver también con la respuesta que pueden haber obtenido de las entidades que no dejaron satisfechos a los clientes y por eso que terminan planteando esta queja al CERNAC. No, mira, los reclamos son una cosa, el cómo se responde a los reclamos es otra cosa distinta. Y efectivamente uno tiene, ¿no es cierto?, reclamos producto de las clonaciones, hay que dividirlos en dos. Clonación de tarjeta, y eso disminuyó, pero lo que aumentó fue el hecho de que a las personas a veces les suplantan la identidad y usan tu clave. Eso no es una clonación de la tarjeta, está más o menos relacionado, por eso hablamos en genérico de fraude. Pero lo que hemos visto nosotros con el estudio del CERNAC es que la inversión que han hecho los bancos ha servido para disminuir las clonaciones. Lo que sí ocurre todavía mucho, es que, y eso es lo que está subiendo, es que de alguna manera hay suplantación de identidad. Que es en el fondo que de alguna manera te usen tus claves y finalmente terminen robándote la plata. Ya, ministro, pero más por eso allá nosotros, mira... Disculpe, es que más allá del cuidado de las claves, está este proyecto ya sobre la mesa, ¿no?, que ha generado tantísima discusión respecto, en definitiva, de proteger al consumidor. Pero acá la banca también ha sido particularmente crítica y sobre todo en las últimas horas a partir de un fallo que hubo en el máximo tribunal del país, en la Corte Suprema, donde se obliga justamente a un banco a devolver el dinero defraudado a una empresa, a pagarle más de 20 millones de pesos. ¿Cuál es el eje del proyecto que se pretende enviar para que en definitiva se proteja al consumidor?
Bueno, eso es lo que te iba a comentar, Mauricio. La verdad que yo iba a comentar que por un lado nosotros los consumidores tenemos que ser responsables, pero aquí la gran prueba de responsabilidad la tienen los emisores de las tarjetas, la tienen los bancos. Los consumidores nosotros depositamos la confianza en la institución con que trabajamos. Elegimos un banco y trabajamos con ese banco y esperamos que el banco responda teniendo las medidas de seguridad adecuadas. He dado un par de veces este ejemplo, pero lo vuelvo a repetir. Cuando uno va a un restaurante y comes en ese restaurante, tú también estás depositando la confianza en este restaurante de que no te vas a enfermar con la comida que te traen, ¿no es cierto? Eso sería bien absurdo que tú te traigan la cuenta y te traigan además la póliza de seguro que tienes que pagar por si acaso te enfermas. Esa es la situación que ocurre hoy día. Hoy día, la verdad, para estar bien protegido, lo que los consumidores tienen que hacer es comprar un seguro al banco para que los proteja de lo que en realidad los bancos debieran protegerlos de todas maneras. Y en eso consiste básicamente hoy día el proyecto que nosotros estamos como gobierno apoyando en el Congreso, que está bien avanzado, ya pasó en su trámite en el Senado, fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora va a ir a comisión mixta. Y consiste básicamente en que los bancos tienen que cubrir las situaciones de fraude. Y por lo tanto no podemos obligar a los consumidores a comprar seguro por cosas que son responsabilidad de los bancos. Para dejarlo bien claro, para usted como autoridad, como ministro de Economía, contratar un seguro adicional en un banco para que la plata se administre de manera segura, ¿no es necesario? El proyecto que nosotros estamos impulsando y que está lo que hace es prohibir, de hecho, que los bancos vendan ese tipo de seguro. Así de convencidos estamos respecto al tema. Lo que estamos haciendo es decir, mire, si a uno le hacen una clonación o hacen un fraude, el banco tiene que responder por ese fraude porque debió haber tenido las condiciones de seguridad para que eso no ocurriera. ¿Cuál es el reclamo de los bancos, Mauricio, Patricia, respecto a este tema? Eso es con el proyecto, para dejarlo claro para quienes nos están escuchando, con lo que se está discutiendo ahora en el Congreso. Pero en la actualidad, ¿cuál es la recomendación a los clientes? ¿Tienen que pagar de todas maneras ese seguro? Hoy día la situación es la siguiente, sin esta ley. La situación es que si uno da aviso al banco, que es lo que tiene que hacer porque se da cuenta que le hicieron un fraude, desde ahí en adelante, desde que uno dé aviso, ya ninguna transacción adicional uno como cliente la tiene que pagar. Ahí la tiene que cubrir el banco independientemente de que tenga seguro o no. Si uno quiere estar cubierto hacia atrás por las transacciones que hubiesen ocurrido antes de que uno se dé cuenta del fraude, eso no las cubre hoy día la ley. Y por lo tanto solo las cubriría por la vía de un seguro. ¿Qué se responde, ministro, en esta discusión que se ha dado respecto a esta ley de responsabilidad de fraude, a las críticas que se han expresado desde las mismas entidades bancarias, donde señalan que incluso esto puede terminar incentivando el fraude? Algunas de las declaraciones que hemos escuchado es que aquí se va a estar pavimentando el fraude, que si un cliente es descuidado, ¿por qué el banco tiene que responder por ese tipo de fraudes? Que aquí en realidad esto pasa porque la gente se eduque financieramente, pero no son los bancos los que tienen que hacerse cargo. Mire, seamos muy claros en esto. El gobierno tiene una visión muy clara al respecto. Este es un gobierno que está de acuerdo, ¿no es cierto?, obviamente con la economía de mercado, está de acuerdo, digamos, con el libre mercado, pero también quiere que sea ciudadano. Y las empresas que operan en Chile tienen que entender que tienen que dar una buena respuesta a los ciudadanos. Y dar una buena respuesta a los ciudadanos significa que tienen que estar equilibradas los deberes y las responsabilidades. Y en este caso, nosotros creemos que hoy día, como está la ley, no están bien equilibrados. De hecho, ¿no es cierto?, lo que hace la ley y la ley que estamos promoviendo nosotros es darle más deberes a los bancos y creemos que es lo correcto. Entendemos que para los bancos esto es incómodo. Entendemos que para los bancos, ¿no es cierto?, eso va a significar invertir más en ciberseguridad. Entendemos que va a significar, ¿no es cierto?, tener mayores costos. Pero es lo que debe hacerse, es lo correcto. Los consumidores, como dije antes, depositan su confianza en las instituciones financieras y las instituciones financieras tienen que responder a la confianza de los consumidores haciendo las inversiones necesarias para que no existan estos fraudes. Muy bien. Si hay autofraude, bueno, los bancos van a poder recurrir a los tribunales de justicia y, ¿no es cierto?, y reclamar ahí en los tribunales de justicia. De todas maneras, no quiero dejar la situación de una alarma gigantesca. Aquí lo que estamos haciendo es modificando y, como decía, balanceando deberes y deberes de los emisores de tarjetas de crédito, los emisores de tarjetas de débito y los clientes. Es la realidad de este siglo XXI donde queremos ciudadanos, ¿no es cierto?, que efectivamente se sientan que están siendo escuchados por las autoridades respecto de lo que para ellos, digamos, son incomodidades. Esa es la economía de ahora, no la economía de los años 80 ni de los 90, es la economía del siglo XXI. Decía que no quiero dejar la sensación de alarma. Afortunadamente en Chile, y lo que mostró el estudio del CERNAC, por cada 10.000 transacciones,
menos de una transacción tiene una situación de fraude, 0,7 transacciones. Así que estamos ante un fenómeno controlado, pero de todas maneras tenemos aproximadamente 3.000 reclamos en el CERNAC producto de estos fraudes. Y necesitamos regularlos mejor. Y eso es lo que hace esta ley. Ministro José Ramón Valente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Muy bien, son ya las 2 de la tarde con 23 minutos. Momento de hacer una pausa y regresamos con más 24 horas. Regresamos con más informaciones. El presidente Piñera continúa con su gira por Asia. En China, el mandatario se reunió con empresarios en busca de alternativas para la economía y la sustentabilidad de nuestro país y además respaldó al ministro, actual vicepresidente Andrés Chadwick, cuestionado por supuesta articulación política a favor del fiscal Emiliano Arias. Sí, tenemos todos los detalles con Cintia Rubio, que nos informa desde Beijing. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes allá en Chile, muy buenas noches desde Beijing, China. Hoy día con la temperatura algo baja, pero por lo menos sin lluvia. Así que esta ha sido la tónica de toda la jornada, un día en el que el presidente Sebastián Piñera ha tenido una agenda bastante nutrida. Encuentros con empresarios, visitas a empresas de electromovilidad para conocer los avances en tecnología, pero también ha realizado sus primeras declaraciones respecto a los cuestionamientos al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y recordemos que en los últimos días se ha conocido esta información de esta conversación vía WhatsApp entre el entonces ciudadano Andrés Chadwick en 2017 y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. ¿Cuál era el contenido de estos mensajes? Le pedía apoyo para el fiscal Emiliano Arias, que por esos días era bastante cuestionado en medio de las investigaciones por los incendios forestales. Todo esto son antecedentes que se han conocido a partir de la denuncia que hizo el fiscal Moya en contra de su superior, del fiscal regional Emiliano Arias. Estos antecedentes formaban parte de esta presentación que se está investigando por eventual tráfico de influencias en la ya conocida caso de una eventual corrupción en la región de O'Higgins. Todo eso materia de investigación, pero estos antecedentes del ministro del Interior han causado que incluso desde la oposición pidan su salida. Hoy día se han conocido además algunos detalles respecto de este mismo planteamiento que hacía el fiscal Moya, pero son nuevos antecedentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una conversación del fiscal Arias durante durante los últimos días, donde le habla al fiscal Moya de una cita que se habría dado el 7 de abril, donde eventualmente el fiscal Arias iba a reunir con Luis Hermosilla, pero también con el ministro Chadwick, y que hablaban de cómo capitalizar lo que estaba pasando con el fiscal nacional Jorge Abot, cuestionado también por las reuniones que se habían conocido a propósito del senador Letelier. Y de otras instancias, por ejemplo, hablaba de un asado también en el que se le habría ofrecido el puesto de subsecretario de Prevención del Delito al fiscal Emiliano Arias. Eso relata el fiscal Moya en su denuncia, y es justamente esos antecedentes los que se van sumando a los ya cuestionamientos al ministro del Interior, Andrés Chadwick. El presidente no había hablado de aquello, sí lo había hecho el jefe del gabinete, había dicho que se trataba de una conversación normal entre dos personas que son bastante cercanas. Hoy día tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente Sebastián Piñera y esto fue lo que nos dijo. El ministro Chadwick respondió con meridiana claridad esa situación. El ministro Chadwick respondió con meridiana claridad esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, declaraciones bastante escuetas en una noticia que continúa en desarrollo. Pero en este mismo punto de prensa el presidente también hizo alusión a las críticas que se han dado durante las últimas horas respecto de los elogios que él ha hecho a China. A propósito de que aquí impera el régimen comunista y por lo tanto hay diferencias en materia de democracia, en materia de respeto por los derechos humanos. Se le ha cuestionado que elogie tantas veces y de manera tan reiterada a China. Pues bien, el presidente hoy día contestó a esto diciendo que a él lo que le importaba es que se aplicara el pragmatismo y que cada uno tiene el sistema político que quiere. Pasemos a escuchar las palabras del mandatario respondiendo entonces a estos cuestionamientos. Mire, Chile tiene relaciones no solamente diplomáticas, sino que de amistad con todos los países del mundo. Y lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos con Europa y también las tenemos con China. Llevamos 50 años de relaciones diplomáticas con China. Cada uno tiene el sistema político que quiera darse. Lo que importa en este caso es que entre China y Chile estamos buscando con pragmatismo caminos, colaboración que beneficie a ambos pueblos.
Bueno, misma jornada en la que el mandatario también fue premiado, recibió la distinción de profesor honorario, eso en la Universidad de Tsinghua, un premio que además solamente se le ha entregado a 10 personas, entre ellos 4 premios Nobel. Él es el primero en recibir esta distinción desde América Latina, así que ahí también estuvo recibiendo estos elogios, donde además se le vio compartiendo bastante distendido con los alumnos que le hicieron preguntas de las más diversas, desde la realidad de nuestro país hasta lo que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y cuáles son los pasos que él cree se debieran seguir. Nosotros nos quedamos acá muy atentos a lo que vaya ocurriendo, también ya dispuestos a terminar esta jornada por las 12 horas de diferencia que tenemos entre ambos países, pero les vamos a ir informando oportunamente de todo lo que vaya sucediendo. Muy bien, muchísimas gracias, Cintia. Muy buenas tardes. Internacional. Revisamos qué pasa en el mundo. Ignacio Martínez trae todas las informaciones. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Pati, Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar hablando de Francia porque el presidente Emmanuel Macron brindó una conferencia de prensa hace un rato nada más para anunciar medidas tras esta crisis social que afronta hace 5 meses por un descontento importante y con manifestaciones constantes de los llamados chalecos amarillos durante varios fines de semana consecutivos. Macron anunció una batería de medidas que incluye una reducción importante de impuestos. El mandatario francés informó de estas medidas que desarrollará su administración, que tienen que ver con democracia de instituciones, descentralización, impuestos y poder adquisitivo, según informó. No quiero incrementos de impuestos y quiero un alivio para quienes trabajan, reduciendo significativamente el impuesto sobre los ingresos, afirmó en una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo. De esta forma, el mandatario francés se comprometió a impulsar un recorte sustancial en el impuesto a la renta, que se financiaría restringiendo el gasto del gobierno y suprimiendo, dijo, algunas lagunas fiscales, aunque afirmó que los franceses deberán trabajar más. De todas formas, no señaló de cuánto va a ser esta rebaja impositiva que se está pronosticando por parte del gobierno. Además, anunció que se mejorarán las pensiones y que las más bajas del país se equilibrarán con la inflación. Por otro lado, indicó que en mayo el Ejecutivo presentará una profunda reforma de la administración pública y además medidas para motivar la descentralización del país, porque dijo que todo lo principal está en París y esto no puede seguir así. Los anuncios son el resultado de un debate nacional de 3 meses, durante el cual Macron abordó el tema de los altos impuestos y el deterioro de los salarios y las pensiones, los principales reclamos de los chalecos amarillos. Sin embargo, el presidente galo se mantuvo firme en sus propuestas reformistas, asegurando que no se detendrá todo lo que se ha implementado en los últimos 2 años de su gobierno y que no se han equivocado en ese sentido, principalmente en lo que tiene que ver con la reforma laboral. No va a volver a implementar el impuesto a las fortunas, que fue suspendido por su administración, y esto ha sido duramente criticado por los movimientos sociales. Macron señaló que entiende que los franceses tengan un sentimiento de abandono y realizó además un mea culpa al señalar que su gobierno ha sido considerado como poco cercano a la gente. Desgastado por estos meses de protestas y la falta de resultados concretos, el presidente Macron busca de esta manera dar un nuevo impulso a su mandato con estos anuncios para responder al malestar social. Recordemos que la popularidad de Macron ha caído de forma estrepitosa en los últimos meses, desde que asumió el poder hace 2 años, y solo el 27% de los franceses aprueba actualmente su gestión según encuestas recientes. Y esta conferencia además reemplazó el discurso que estaba previsto para la semana pasada, para el lunes pasado, pero que fue suspendido tras el incendio en la Catedral de Notre Dame. Iba a ser un discurso en cadena nacional de radio y televisión. Bueno, finalmente Macron opta por esta conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo, que de todas formas fue transmitida en vivo por varios medios franceses e internacionales, y que tiene estas medidas anunciadas. No hay una cifra concreta en cuanto a las rebajas impositivas, solamente estos anuncios por ahora, y habrá que ver qué pasa este próximo fin de semana, si vuelven o no a las calles los chalecos amarillos, que pese a lo que pasó la semana pasada con la Catedral de Notre Dame, no suspendieron finalmente sus manifestaciones el sábado pasado. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020, convirtiéndose así en el 20º postulante del Partido Demócrata. Donald Trump le dedicó un irónico mensaje en Twitter.
los valores fundamentales de este país, nuestra posición en el mundo, todo lo que ha hecho a América está en juego. Es por eso que hoy estoy anunciando mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, escribió Joe Biden en su cuenta de Twitter muy temprano en la mañana de este jueves. El mensaje fue acompañado de un video titulado Joe Biden para presidente. América es una idea, con un spot publicitario en el que critica duramente a Donald Trump y apela a los votantes a rechazar un segundo mandato del empresario republicano. Y a propósito de Trump, bienvenido a la carrera Joe el Durmiente, escribió el presidente norteamericano una vez conocida la confirmación de la postulación de Joe Biden. Solo espero que tengas la inteligencia que siempre ha estado en duda, dijo Trump, para librar una exitosa campaña de primarias. Será algo feo, vas a estar enfrentando a personas que verdaderamente tienen algunas ideas enfermizas y dementes, pero si lo logras te veré en la línea de largada, agregó Trump en su mensaje en Twitter dedicado a Joe Biden, quien recordemos ocupó el cargo de vicepresidente junto a Barack Obama entre 2009 y 2017 y ya fue aspirante presidencial en 2 ocasiones, en 1988 cuando renunció a su postulación luego de ser acusado de plagio de discursos y en 2008 cuando perdió la primaria con Barack Obama. ¿Nos vamos con esto a la pausa? Vamos a la pausa y ahora retomamos la información internacional entonces. Último minuto. Vamos con información del momento, lo que está ocurriendo a esta hora en Concepción. Tomamos contacto con David Yáñez. David. Hola, desde el frontis de la Universidad de Concepción, en donde se han llegado y hay incidentes entre estudiantes secundarios y carabineros. Han llegado hasta este lugar luego de protagonizar una marcha que en toda su extensión por el centro de Concepción fue pacífica, pero sin embargo un grupo se descolgó de esta marcha desde el centro de Concepción, llegó hasta el frontis de la universidad y esos son los incidentes que se han protagonizado hasta el momento. Si bien no hay detenidos, sí, Carabineros acaba de hacer ingreso hasta el campus de la universidad con carro lanzaguas y también con fuerzas especiales. Por lo tanto, podría haber detenidos en cualquier momento en esta manifestación. Es lo que está sucediendo en el campus de la Universidad de Concepción. Muy bien, David, seguimos atentos al desarrollo de esta información. Volvemos contigo en cualquier momento ahí en la región del Biobío. Buenas tardes. Deportes. Vamos con información deportiva. Ya nos acompaña Sergio Pinto. ¿Serán buenas o malas noticias? Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena. La buena. ¿Cómo estás, Sergio? Victoria, ¿cómo están? Victoria de Nicolás Jarry. Lamentablemente cayó Cristian Garín. Estamos hablando de la ATP 500 de Barcelona. Allá vamos a comentar un poco lo que fue esta victoria del Nico Jarry rápidamente, venciendo a Grigor Dimitrov, que es 13 del mundo. Hace un par de años atrás o temporada atrás fue 3 del mundo. Sí. Ya había vencido Zverev, que era 3 del mundo. Ahora un ex 3 del mundo. Y ya mañana al ruso Medvedev, que es duro, es complicado. Pero Nico Jarry está jugando Jarry, sí. Además, bueno, nuevamente en un partido muy largo, más de 2 horas, y que lo resolvió de manera increíble. Sí, se puede esperar cualquier cosa. La mala noticia la colocó Cristian Garín, que se medía ante el 104 del mundo. Y uno tal vez esperaba una victoria de Garín. En el papel a lo menos aparecía como un rival muy abordable. Sí, cayó, fue un partido durísimo, ahí lo estuvimos viendo, 6-4 y 7-6, 1 hora y 54 minutos de partido. El que estuvo ahí... Eso fue increíble, sí. En 2 sets, casi 2 horas de partido. Sí, no, fue larguísimo, llegaba a todas el español, respondía a todo. Y bueno, ahí estuvo Pablo Ramos, que tuvo ahí una visita especial, estuvo el rey Arturo mirando a los chilenos en este ATP 500. Pablo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Una buena con el triunfo de Garín temprano contra Grigor Dimitrov. El triunfo de Jarry contra Grigor Dimitrov en un compromiso que se fue interrumpido en varias ocasiones por la lluvia. Jarry evidenció problemas físicos en su muñeca y también mareos en alguna parte del partido luego de que se reanudara por la suspensión debido a las precipitaciones. Después de eso, Cristian Garín entró a la cancha para enfrentar al jugador español Roberto Carballés, número 104 del ranking. No pudo lograr el triunfo, termina cayendo en 2 sets y en las tribunas tuvimos la presencia del King, Arturo Vidal, el jugador del Barcelona que este fin de semana podría ser campeón de la liga.
Estuvo acá junto a sus hijos, junto a sus amigos, al preparador físico que también tiene acá en la ciudad. Y bueno, alentó a Garín, no fue suficiente para el triunfo, pero el Nico Yarri ya está instalado en la próxima ronda, en los cuartos de final. Y esto es lo que nos dijo respecto a su condición física y también, de acuerdo a lo que ha hablado en los últimos días, vino sin cuerpo técnico acá a Barcelona. Escuchemos al Nico Yarri. Yo estaba haciendo el problema, necesitaba volver a tomar el control de mis pensamientos fuera de la cancha de tenis, porque sabía que mi juego estaba bien, ya que había tenido muy buena victoria y estaba ahí en todos los partidos. Siempre, yo toda mi vida viajé solo, desde que era chico me la arreglaba yo y nada, quisimos tratar de volver a los pasos iniciales. Cristian Garín ahora se va al ATP 250 de Múnich y Nicolás Yarri está decidiendo en los próximos días si viaja al torneo que se va a jugar en Estoril o también en la ciudad alemana de Múnich. Nosotros mañana vamos a seguir el partido muy de cerca del Nico Yarri frente al número 14 del mundo, Sergio, Dani Medvedev. Pablo, te mando un abrazo, vamos a estar en contacto seguramente el día de mañana. Buen trabajo, que estés muy bien. Mañana, como decíamos, contra el ruso Medvedev, que es complicadísimo, pero como está jugando Nico Yarri, uno puede esperar cualquier cosa. Y por último, otra noticia que salió, uno la ha leído en bastantes medios, al crédito de la Radio Agricultura, por supuesto, que informó que Reinaldo Rueda estuvo reunido con Claudio Bravo. La última vez que jugó Bravo por la selección fue en Brasil, y su retorno puede ser justamente en Brasil para la Copa América. Vamos a ver si lo nomina, ya hay un acercamiento. Una cosa es que se reúna con él y otra es que lo nomine para la Copa América. Recordemos que Claudio Bravo no ha sumado ni un minuto en lo que va en estos últimos meses desde que se lesionó. De hecho, no ha ido ni a la banca en los últimos partidos, pero por lo menos hay un acercamiento entre el técnico de la selección y también Claudio Bravo. Vamos a estar atentos el día de mañana, Mauricio Patti, a todo este ATP 500 de Barcelona con el Nico Yarri. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Sergio. Chao. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y al regreso tenemos nuestra agenda magazine y todo lo que ha ocurrido durante esta jornada en el estreno de Avengers. Así es, ya volvemos. Magazine. El día para tantos fanáticos y fanáticas. Así es, por fin podrán ver la película Avengers Endgame y Carolina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Después de toda esta locura, esta efervescencia, esta ansiedad, finalmente... Les costó comprar la entrada a muchos. ¿Logró comprar la entrada? No lo conseguí. No lo logré. No lo logró. Por lo menos para este fin de semana, olvídese. Mejor busque entradas y oportunidades para ver la próxima semana. Incluso todavía hay algunos horarios, unos horarios en la mañana y en la tarde que están disponibles en algunos cines de la capital, pero lo seguro es que este fin de semana va a ser probablemente el que más dividendos le va a dar a la taquilla, no solo nacional, sino que internacional y sobre todo los Estados Unidos, con el primer fin de semana en la entrega de la última parte de esta franquicia de superhéroes, quizás la más importante de los últimos 11 años, un proyecto ambicioso que comenzó con Iron Man en el 2008 y que ya ha estrenado 22 películas, todas interconectadas una con la otra hasta este final que se llama Avengers Endgame. Un final espectacular, grande, ruidoso, podríamos decir que épico y también emotivo, aunque en algún momento algo abrumador en sus 182 minutos. Y cuando digo abrumador es porque es bien larga. Para darle este cierre a los personajes, no solo fue un impacto difícil de igualar, sino que también algunos personajes tan queridos por cientos de miles de fanáticos que los siguen en todo el mundo. Como ya les había adelantado durante el pasado martes, entrar en detalles de la trama sería obviamente privarlos de la experiencia completa para quienes vayan a ver por estos días, o la próxima par de semanas, la película que probablemente tenga una extensa pasada por las salas de Estaba cine. viendo, es bien impresionante, estaba viendo por ejemplo una sala de cine en particular en un centro comercial, de las 14 salas, en 10 se está exhibiendo la película, o sea, anuló y bloqueó todo el resto de los estrenos. Y de hecho, en los horarios
peak, en los horarios punta, en los horarios post oficina no quedan prácticamente entradas, y si uno se pone a buscar en horarios más extremos, como a media mañana, quizás a media tarde o a la hora del almuerzo, podría haber un espacio para ver entonces el final de Avengers Endgame, una verdadera catarsis, yo diría que un final brutalmente emotivo, cumple con lo que promete, cierra las historias que tiene que cerrar, y por supuesto ahí la producción no va a quedarse sin esta minita de oro, y también puede dejar abiertas ventanas para que comience una nueva década de películas. Seguimos con los estrenos. Habíamos escuchado, habíamos visto algo, habíamos comentado de esta dupla compuesta por Madonna y por Maluma. Ayer se estrenó este video de la canción Medellín, que ha tenido ya a los fanáticos visibilizando esta nueva entrega que tiene a Madonna y a Maluma como protagonistas. Se estrenó anoche en un canal en uno de los canales de MTV, en un especial que se llamaba MTV Present Madonna Live. Ahí el video fue lanzado y ya tiene más de 3 millones de visualizaciones, dura más de 6 minutos. En él se puede ver a ambos cantantes interactuando entre sí, beben juntos, bailan, se besan. Incluso hay una escena que ha causado polémica a nivel de comentarios en las redes sociales. Esta es una canción que formará parte del nuevo álbum de Madonna que se va a llamar Madame X, y que va a estar disponible el próximo 14 de junio a nivel mundial, aunque sus seguidores ya pueden hacer como la reserva del nuevo disco a través de la página web de la cantante. Va a ser el disco número 14 de la carrera de la estadounidense, que vuelve a cantar en portugués, también en algo, podríamos decir, de español, además, por supuesto, de inglés, tal como lo hacía en algunos de los trabajos de su carrera en los años 80. Ahí está entonces el polémico video de Madonna y Maluma, que ha sacado más de alguna roncha. Buenísimo. Carola, muchísimas gracias y muy feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Muy bien. Muchas gracias por sus regalos y sus agasajos este día. Anotado lo tenía. Ya, pues de hecho le regalaron un minuto más de comentario. Ya, nosotros nos vamos, nos despedimos de esta forma. Las 3 en punto, llegamos al final de esta revisión de noticias, pero hay más informaciones siempre en Canal 24. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.